Buenos días. ¿Alguien puede decirme de qué vamos a hablar en el domingo de hoy? De la paz. Bien. Estuvisteis atentos el domingo pasado, entonces. Bien, como comentábamos el domingo pasado, en la mañana de hoy vamos a seguir meditando en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. Y me gustaría que pudiéramos volver a leerlo. Así que si queréis acompañarme, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es un texto que además todos deberíamos sabernos de memoria, ¿no? Y aunque sea con su lectura continuada a lo largo de estas semanas, pues vamos a contribuir también a ayudar a poder aprenderlo, ¿no? Gálatas 5, 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como digo, es un texto que es muy necesario que el creyente tenga presente en su vida, ¿no? Y aunque ya lo hayamos comentado en alguna ocasión, Pablo nos habla de el fruto del Espíritu, en singular. Es un detalle que muchas veces hemos comentado, pero que no debemos de olvidar. No son muchos frutos, ya que como creyentes debemos de dar fruto, en singular, único. Y como consecuencia de este fruto en singular, manifestaremos todos estos atributos que aparecen en los versículos 22 y 23. De esta manera no podremos decir, como creyentes, yo doy fruto y por tanto reflejo amor, pero por contra no estoy reflejando la paciencia, por ejemplo. O tengo gozo, pero no tengo paz, ¿no? Además son manifestaciones que si nos fijamos y entramos en profundidad, todas están interconectadas unas con otras, están unidas. Lo vimos el domingo pasado cuando hablábamos del gozo y había múltiples referencias al amor. En esta mañana de hoy vamos a hablar sobre la paz, la tercera manifestación que aparece aquí. ¿Qué es la paz? La paz, una definición de la paz o de la palabra paz. Seguridad, tranquilidad, sosiego. Yo he buscado la definición de paz y me da dos definiciones. La primera es situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Y nos da un antónimo, ¿no? Una palabra que es opuesta a paz, ¿no? Que es guerra. La segunda definición que nos da de la palabra paz el diccionario es relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Algo parecido, hablando de personas, en la primera definición pues hablaba de países, ¿no? Pero esta es la definición que nos da de la paz. Es un tema que además hoy en día también se habla mucho, ¿no? De la paz. Solo tenemos que poner las noticias y tenemos noticias todos los días de esto. Esta semana además ha salido una noticia muy interesante hablando del tema de la paz y de la Unión Europea. No sé si os viene a la mente o la habéis escuchado. Y es que en esta semana han hecho público que todos los países de la Unión Europea han llegado al gasto pactado del 2 de invertir cada país el 2% del Producto Interior Bruto de cada país, ¿no? Es decir, de toda la riqueza que tiene cada uno de los países de la Unión Europea, pues cada uno va a gastar como mínimo el 2% de lo que genera en defensa. Es curioso porque
Por desgracia, aunque vivimos en la era de los avances tecnológicos y que parece que atrás quedaron todos esos conflictos bélicos de gran tamaño, ¿no? Las guerras mundiales o todo lo que se puede estudiar a lo largo de la historia, ¿no? Todos los días seguimos escuchando distintas noticias de distintas guerras que se están librando a día de hoy en nuestro planeta, ¿no? Distintos países que se enfrentan unos con otros, pero no solo países que se enfrentan con armas, ¿no? También hablamos de guerras comerciales, que es también un término que últimamente está muy en la actualidad, ¿no? También se habla de bandas, de guerrillas armadas, ¿no? ¿Sabéis cuántos conflictos armados hay actualmente en nuestro planeta? Yo lo he buscado y son 56. Actualmente hay 56 conflictos armados en los que están transcurriendo a día de hoy, ¿no? He intentado buscar también cuántas guerras, cuántos conflictos armados ha habido a lo largo de la historia. Y Google no es capaz de darme una cifra. No es capaz de decirme ha habido X o ha habido Y. Ha habido tantos que no se pueden contar, ¿no? Que es difícil contarlos. Vivimos en un mundo al que, aunque dice perseguir la idea de la paz, porque todo el mundo quiere la paz, ¿no? Parece que se le resiste. La paz es algo que se nos resiste. Y es interesante porque la Biblia habla de paz, ¿o no? Sí, la Biblia habla de paz. Pero cuando la Biblia habla de paz, habla de un concepto mucho más amplio al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Como hemos dicho, la idea de paz que tiene todo el mundo es no entrar en conflicto unos con otros, ¿no? Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo y no nos peleamos. Sin embargo, la idea de paz que se nos presenta en la Biblia es muchísimo más amplia que ese concepto. Como digo, no se refiere solo al conflicto, a no tener conflictos unos con los otros, sino que se refiere también a la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Me gustaría que pudiéramos leer el versículo 27 del capítulo 14 de Juan. Es un versículo muy conocido. Juan capítulo 14, versículo 27. Quien lo lea, por favor, quien lo tenga, por favor, que lo lea en voz alta. ¿Puedes volver a leerlo, por favor, Vicen? Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis ni os acobardéis. Es interesante porque aquí vemos tres factores, ¿no? Por un lado, Jesús, que es quien está hablando, nos está diciendo que nos va a dar su paz, ¿no? En contraposición a la paz que nos puede ofrecer el mundo, que son distintas, ¿no? Y es interesante porque además nos dice que no tenemos que tener miedo, gracias a esa paz que nos da Jesús. Como digo, Jesús es muy claro, la paz que Él nos da es una paz diferente a cómo la entiende el mundo. Y esta paz no se consigue, por tanto, tal y como nos la podemos encontrar en el mundo, ¿no? Con tratados, con negociaciones. Si no, no la daría Jesús, sino que podríamos obtenerla nosotros de alguna manera. Pero como no podemos, es Jesús quien nos ofrece esa paz, ¿no? Si no es con tratados y con negociaciones, ¿cómo recibimos dicha paz? La recibimos cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿no? Al igual que el amor o el gozo que hemos visto anteriormente, esta paz no es algo que nosotros podamos producir por nuestras propias fuerzas, ¿no? Por nuestros propios méritos. A la vista está, además. Tenemos miles de ejemplos a lo largo de nuestra historia de que la forma en la que los humanos intentan encontrar la paz sin tener a Dios es mediante el conflicto y la guerra. Es curioso porque yo quiero instaurar la paz y lo que hago para conseguir esa paz es
declarar una guerra y ponerme en guerra contra el contrario, ¿no? Puedes esforzarte en ser paciente o en ser amable, como son las definiciones que nos da el diccionario sobre la paz, pero la verdadera paz es el resultado de tener al Espíritu Santo viviendo en ti y en mí. Y es por eso que Pablo lo nombra como una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿no? Me gustaría que pudiéramos leer Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. ¿Alguien que pueda leerlo? ¿Otra vez? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un versículo que muchos también sabemos de memoria, ¿no? Fácil de aprender, pero que tenemos mucha información. Es un versículo pequeñito, pero tenemos muchísima información en él. En primer lugar, por la fe. Somos justificados, somos reconciliados y hemos recibido la paz de Dios. Es curioso porque entonces a nosotros nos pone en el punto que estábamos de partida, y es que estábamos, cada uno de nosotros, enemistados con Dios por culpa del pecado. Además es algo que llevamos recordando a lo largo de la mañana de hoy, ¿no? ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12? Dos capítulos antes de donde hemos leído, Romanos 3, del 10 al 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Ese es nuestro punto de partida. No hay nadie que haga lo bueno. Y por tanto, estamos enemistados con Dios. El versículo 23 del mismo capítulo de Romanos 3 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros estábamos separados de Dios por culpa de nuestro pecado. Sin embargo, al ser justificados, como decía el versículo 1 del capítulo 5, al ser justificados por la fe, gracias a ese regalo que hemos estado también recordando, tenemos paz entonces con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino que pasamos a ser hijos amados. Efesios 5:8. ¿Alguien que pueda leer Efesios 5:8? Nadie quiere leerlo. Porque en No. otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo éramos tinieblas y ahora somos luz en el Señor. Y por tanto debemos de andar como hijos de luz. Juan 1:12. Otro versículo muy conocido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a ese sacrificio que hace Jesús en la cruz, si decides aceptarlo, la relación con Él se restaura. Vuelves a estar en paz con Dios.
entendiendo la paz como esta relación, ¿no? Y como dice el versículo, si crees en su nombre, entonces eres hecho hijo de Dios, ¿no? Y esa paz que Dios nos da es la paz que está en nosotros. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz está en nosotros, nos invade. Me gustaría que viéramos 3 ejemplos que aparecen en la Biblia sobre las visiones que podemos tener de la paz, ¿no? El primero de ellos está en el capítulo 4 de Marcos. Una historia que además es muy conocida también, de las que se enseñan en la escuela dominical. Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. ¿Alguien que pueda leerla? Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es una historia que todos conocemos, ¿no? Y tenemos 2 visiones opuestas. Hay varios personajes, pero los podemos englobar entre los discípulos y Jesús, ¿no? ¿Qué les pasa a los discípulos cuando están en el barco? Se desata una tormenta y tienen miedo, se asustan. Y sin embargo Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Durmiendo. Es interesante porque algunos de los discípulos, ¿a qué se dedicaban antes de ser discípulos? Eran pescadores. Estaban acostumbrados al mar y por tanto a las tormentas. Es decir, cuando el texto dice que los discípulos tenían miedo y que temían por sus vidas, no lo hacían o no tenían miedo por tenerlo, ¿no? Sino que eran hombres que eran marineros, eran pescadores, estaban acostumbrados a eso. Y sin embargo, tenían miedo. Jesús, en contraposición, no era marinero, ni tenía formación en ese área, en la mar o en la pesca, ¿no? Él había sido carpintero cuando ayudaba a su padre en la carpintería, ¿no? Y sin embargo, él está durmiendo tranquilamente en la parte trasera del barco. ¿Por qué? ¿Qué tenía Jesús que no tenían los discípulos en ese momento? Paz. Jesús estaba durmiendo tranquilamente porque él tenía la paz que le daba la confianza que tenía depositada en su Padre. Al igual que el gozo que hablábamos la semana pasada, esta paz que produce saber que somos hijos de Dios no depende de situaciones externas, no depende de que algo vaya bien o que algo vaya mal. Porque el hecho de que somos hijos de Dios, del sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, es un hecho inamovible, no se puede mover.
Vamos ahora a Filipenses capítulo 4. En este primer ejemplo vemos cómo los discípulos temían por su vida. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. ¿Alguien que pueda leerlos? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Son palabras que dice Pablo. Para acabar diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo está hablando del tema económico. Está hablando a una iglesia, ¿no? Y Pablo está demostrando con sus palabras la paz que tiene en este aspecto, en el aspecto económico, ¿no? Porque no es necesario que nuestra vida corra peligro, como en el ejemplo anterior que veíamos con los discípulos, para que tengamos paz o no, ¿verdad? Para que tengamos esa sensación de que algo va bien o algo va mal. Además es un ejemplo que a nosotros pues, nos puede ser mucho más cotidiano, ¿verdad? Porque nuestra vida no corre peligro actualmente, ¿verdad? Pero quizás en el tema económico sí es algo más difícil, ¿no? De ¿tendré trabajo? ¿No tendré trabajo? Y aquí Pablo está expresando la paz que tiene. ¿Por qué? Porque independientemente de que tenga una buena situación económica o una mala situación económica, y aquí podemos poner cualquier cosa que se nos ocurra, no solo situación económica o que nuestra vida corra peligro, sino cualquier cosa que nos quite el sueño, humanamente hablando, Pablo dice que todo lo puede en Cristo, que es quien le fortalece. Volvemos a la misma idea, ¿verdad? La paz que tenemos cada uno de nosotros como creyentes no depende de nuestras situaciones externas, no depende de cuántos ceros tenga en la cuenta bancaria, no depende incluso de mi propia vida, sino que depende del sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, de ese regalo que nos da Jesús. Quiero que me acompañéis al tercer ejemplo, y es en el capítulo 7 de Hechos. Hechos, capítulo 7, versículos del 54 al 60. ¿Alguien que pueda leerlo con voz pausada y clara? Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Hasta aquí? Hasta el final, hasta el 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este ejemplo quizás es más difícil de hablar de él, ¿verdad? Porque
si lo ponemos contra el primer ejemplo que hemos visto, donde los discípulos temían por su vida y todo acaba bien, porque Jesús se levanta y calma al viento y de repente pues nos entra paz y no ha pasado nada. Aquí en este relato, donde vemos cómo apedrean a Esteban, en ambos corría peligro, podríamos decir, la vida de los discípulos o la vida de Esteban, pero aquí, sin embargo, Esteban muere. Y eso es curioso porque no le quita la paz que él tiene. Dice en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y sus últimas palabras, además, son: no les tengas en cuenta esto que están haciendo, sino perdónalos, ¿no? No tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué Esteban no negaba a Jesús o su fe, por ejemplo, para poder salvar su vida? Porque lo que él creía, lo que hizo Jesús por él como Salvador, es más importante incluso que su propia vida. Por eso él sigue hasta el final. Ahora bien, nosotros vivimos en un mundo en el que, además, no somos los únicos. No vivimos cada uno de nosotros en una burbuja. Nos relacionamos. Somos seres relacionales, ¿no? Que viven en comunidad. Nos relacionamos con otros creyentes y también con gente que no lo son. Y en ambos casos debemos de ser ejemplo. Debemos de ser de testimonio para cada uno de los que nos rodean. Y la paz no es una excepción dentro de este testimonio que cada uno de nosotros debemos de dar. Por lo cual, al igual que el resto de manifestaciones del fruto del Espíritu, debemos de vivirlas en nuestro día a día. La paz, como digo, no es una excepción. Debemos de vivirla día a día. Dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mateo 5, 9 dice una idea parecida. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto no siempre es fácil, porque el pecado, la carne, intentan ser obstáculo para esto, ¿no? Debemos de evitar buscar el conflicto y, como digo, no siempre es fácil. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da la clave en Colosenses 3:15 para poder llevar esto a nuestras vidas diariamente. ¿Alguien que pueda leer Colosenses 3:15? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuál es la clave entonces? Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La clave es que sea Dios quien gobierne nuestros corazones, quien gobierne nuestras vidas. Por lo tanto, déjame preguntarte, y me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos reflexionar, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está en paz? ¿Tienes paz? ¿Tienes esa paz que solo Dios puede darte? ¿Cómo está nuestra vida como creyente delante del Señor? ¿En qué medida cada uno de nosotros estamos manifestando el fruto del Espíritu?
la paz, y no solo la paz, sino el resto de manifestaciones, el amor, el gozo, la benignidad, la bondad. ¿Estamos manifestando además eso hacia otros? ¿Estamos manifestando esa paz hacia otros? ¿Ese amor, ese gozo, esa paciencia? ¿Y estamos enseñando esa realidad también a aquellos que no creen? Lo hemos cantado además hace un ratito, ¿no? Si salvo soy, ¿qué debo hacer? Decir las maravillas del Señor. Y es un reto muy grande el que tenemos como creyentes por delante. Pero también tiene una gran satisfacción y una gran recompensa. Dice Lucas, capítulo 19, Lucas 19, versículos del 37 al 40, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Qué increíble! Porque Dios no ha elegido a las piedras para que clamen su nombre. No ha elegido a los ángeles, sino que ha escogido a seres imperfectos como tú y como yo, para llevar a todas las naciones el mensaje de salvación, ese mensaje de paz en el cielo y gloria en las alturas. Es una gran responsabilidad, pero también es una gran satisfacción, ¿no? Saber que somos parte de ese plan maravilloso, de que Dios nos ha hecho parte de ese plan maravilloso. Me gustaría que pudiéramos volver a leer, para terminar, en el capítulo 4 de Filipenses. Antes hemos leído Filipenses 4, el versículo 7, y me gustaría que esta vez pudiéramos leerlo desde el versículo 4, un poquito antes. Porque creo que resume muy bien la paz que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que tener, pensando en que no depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, sino que depende de aquel que es un Dios único y todopoderoso. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor, queremos darte gracias por esa paz que tú nos das, Señor. Gracias porque eres un Dios de paz, eres un Dios todopoderoso y eres un Dios que nos ha regalado la vida eterna, sin que nosotros tuviéramos absolutamente nada que ofrecer, Señor. Y te damos gracias porque nos has hecho hijos tuyos, Señor. Gracias porque aunque nosotros éramos tus enemigos, tú has querido acercarte a nosotros, Señor, y darnos esa salvación, Señor. Y por eso queremos pedirte
ahora que tú nos ayudes a poder manifestar esa misma paz que tú has querido tener con nosotros, que podamos manifestarla, Señor, que podamos manifestar la paz que nos da la seguridad que tenemos en ti, Señor, como roca de nuestras vidas, Señor. Queremos darte gracias también porque, aunque seamos imperfectos, tú has querido usarnos y te damos gracias porque nos haces partícipes en tu obra y en poder llevar este mensaje a los que nos rodean, Señor. Te damos muchas gracias por ese regalo que tú nos has dado, ese inmerecido regalo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes también a valorarlo, a no tenerlo como cualquier cosa, sino que podamos vivir cada una de nuestras vidas teniéndote a ti en el centro, como Rey de ellas, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.